las postrimerías del siglo XX y los albores del nuevo siglo, la batalla por la economía mundial se recrudeció. Algunos recelaron de la globalización y pusieron en duda sus bondades. Otros la acogieron calurosamente. Billions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization. And very few people have been harmed by them. Cuando los terribles sucesos del 11 de septiembre estuvieron a punto de sumir al mundo en una recesión, se suscitaron nuevas incertidumbres sobre los peligros del nuevo orden económico internacional. ¿Cómo puede nuestro globalizado mundo hacer frente a una depresión mundial y superar futuras crisis? ¿Y es el terrorismo globalizado la otra cara de la globalización prometida? Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. Una batalla librada a lo largo de un siglo para determinar quién debe hacerse cargo de los puestos de mando, los gobiernos o los mercados. La historia de un combate intelectual en torno a qué sistema económico sería verdaderamente beneficioso para la humanidad. La historia de una épica lucha por la implantación de estas ideas en todas las naciones del mundo. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del mundo. Esta revolución económica ha definido la riqueza y la suerte de las naciones y condicionará el futuro del planeta. Esta nueva economía global está impulsada por los cambios tecnológicos y políticos. Pero estas transformaciones no se habrían dado sin una revolución ideológica previa. En este primer capítulo, la batalla ideológica que aún divide a nuestro mundo. La batalla por la economía mundial. La batalla ideológica. Las sirenas dan la alarma antiaérea. Esta noche los bombarderos alemanes arrasarán otra ciudad británica. Durante los bombardeos de Londres de 1940 a 1941, los dos economistas más prominentes de su tiempo estuvieron destinados a la vigilancia antiaérea sobre los tejados del King's College. Un caballero inglés y un exiliado austriaco, amigos personales, rivales intelectuales. La influencia que aún ejerce su batalla ideológica sobre nuestra vida y nuestra sociedad es el eje de nuestra historia. John Maynard Keynes colaboró con los gobiernos aliados en la planificación de sus economías de guerra. Friedrich von Hayek opinaba que el intervencionismo estatal constituía una amenaza para la libertad. La controversia en torno a las fuerzas de mercado, sobre si la economía debe regirse por los precios o por la planificación estatal, ha marcado las batallas económicas del último siglo. Las tesis de John Maynard Keynes han dominado la economía occidental durante décadas. Keynes opinaba que la economía de mercado llegaría a cometer excesos y que cuando tropezase con dificultades los mecanismos del mercado no funcionarían. Por tanto, el gobierno debía intervenir. Hayek juzgaba el mercado capaz de autorregularse. Cuando Hayek era ya muy anciano, sus ideas comenzaron a prevalecer y el mundo empezó a cambiar. A comienzos del siglo XX, Hayek y Keynes habían sido testigos de la primera era de la globalización.
La vida cotidiana se transformaba por doquier. Los avances tecnológicos, como el telégrafo y el teléfono, revolucionaban las telecomunicaciones. Los barcos de vapor y las vías ferroviarias acortaban las distancias. Decenas de millones de personas emigraban sin necesidad de pasaporte. Keynes describió así este mercado global en el que las mercancías circulaban libremente. Un londinense podía encargar por teléfono mientras sorbía su taza matutina de té gran variedad de productos de todo el mundo y confiar razonablemente en recibirlos con prontitud en su propio domicilio. El militarismo y el imperialismo, las disputas raciales y culturales eran para él poco más que un entretenimiento contenido en su periódico. Qué extraordinario episodio del progreso económico humano fue aquella era que tocó a su fin en agosto de 1914. Hayek lo sintetizó más sucintamente. No nos dimos cuenta de cuán frágil era nuestra civilización. El asesinato de un archiduque austríaco a manos de un terrorista desencadenó una guerra mundial. Habrían de pasar casi 80 años hasta la reimplantación de una genuina economía global. La Primera Guerra Mundial cegó 20 millones de vidas. Dejó un continente entero en ruinas. Se produjeron sangrientas matanzas entre la belleza de los Alpes italianos, donde combatían los ejércitos austríaco e italiano. Friedrich von Hayek sirvió en artillería austríaca. Tenía tan solo 17 años, aún un colegial. El combate fue atroz. Experimentó la retirada y la derrota. La influencia auténticamente decisiva fue la Primera Guerra Mundial. Me hizo reparar en los problemas de la organización política. Hizo voto de trabajar por un mundo mejor. La Primera Guerra Mundial fue un cataclismo. La gente estaba desilusionada. La gente estaba resentida. Buscaba algo mejor. El socialismo, el comunismo, aparentemente prometían un mundo mejor. Tras derrocar el antiguo régimen, la Revolución Rusa se proponía crear un mundo mejor. Influenciados por las teorías económicas de Karl Marx, los bolcheviques propugnaban la destrucción del capitalismo. Lenin, el líder de la revolución, instó a los proletarios de todo el mundo a unirse en contra de la economía globalizada. La revolución contemplaba como crímenes el comercio y la propiedad privada. Lenin se comprometió a abolir la explotación del hombre por el hombre. El hombre destinado a convertirse en el gran émulo intelectual de Hayek era un sobresaliente académico de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, John Maynard Keynes era mucho más que eso. Se relacionaba con escritores y artistas. Uno de ellos pintó estos murales para él. Era asimismo un personaje conocido en la ciudad de Londres, donde amasó una fortuna en el mercado de valores, la perdió y la rehizo. Perteneciente al círculo de los políticos y primeros ministros, durante la Primera Guerra Mundial, Keynes asesoró al gobierno británico sobre el modo en que debía gestionar su economía en tiempo de guerra. Al finalizar la contienda, Keynes formó parte de la delegación de paz británica que negoció el Tratado de Versalles. Los victoriosos aliados exigían que la derrotada Alemania pagase el costo de la guerra por medio de lo que se dio en llamar reparaciones.
Los estadistas reunidos en Versalles no querían más que exprimir el dinero a una Alemania ya en bancarrota. En Alemania, Keynes juzgaba las reparaciones desproporcionadas con lo que una economía podía realmente soportar y pensaba que tendrían unas consecuencias nefastas en lo económico, lo político y lo social. Airado y asqueado, Keynes dimitió. A su regreso a Inglaterra fue a pasar una temporada con su amigo el pintor Duncan Grant. Aquel verano, Grant retrató a Keynes escribiendo su libro Las consecuencias económicas de la paz. Si somos de la opinión de que Alemania debe empobrecerse y sus hijos morir de hambre y quedar lisiados, la venganza, me atrevo a predecir, no tardará en fraguarse. Nada podrá retrasar la inevitable guerra que destruirá la civilización y el progreso de nuestra generación. Austria había perdido la guerra y su imperio. Viena era una ciudad gélida y hambrienta. La revolución se respiraba en el ambiente. Socialistas y comunistas ganaban la batalla por conquistar los corazones y las mentes. El joven e idealista Friedrich von Hayek se matriculó en la Universidad de Viena. Fue durante la guerra cuando más o menos decidí estudiar economía. Me entusiasmaba. El socialismo parecía ofrecer una sociedad más justa. Albert Slavinger, antiguo alumno y discípulo de Hayek. Reconocía sin tapujos haber sido socialista moderado durante una época. Pensaba que la preocupación por los pobres, la justicia y la igualdad podían contribuir a configurar la política del gobierno. Gran parte de la vida intelectual vienesa se desarrollaba ajena a la universidad, en los cafés de la Ringstrasse. Se celebraban seminarios informales para los amantes del debate y la controversia. Hayek entró en el círculo de un apasionado libertario llamado Ludwig von Mises. Von Mises pensaba que los mercados, así como los pueblos, debían liberarse de la intromisión de los gobiernos. Ludwig von Mises fue el economista más prominente de la Escuela Austríaca de Economía. El lema distintivo de la Escuela Austríaca de Pensamiento Económico es que los mercados funcionan, los gobiernos no. Von Mises vaticinó que la nueva economía socialista soviética jamás funcionaría, precisamente porque el gobierno controlaba los salarios y los precios. Von Mises sostenía que el gran error del socialismo era carecer de un sistema de precios eficaz que enviase información a consumidores y productores sobre el valor de los bienes. Decía que esos precios son la base de una economía operativa. Podrían considerarse señales de tráfico. Si no dispones de ellas, lo único que consigues es un sistema inoperante, caótico. Von Mises arguía que los mercados libres son los que mejor funcionaban. Así que, ¿para qué intentar otras cosas? En la Rusia soviética, las profecías de von Mises parecían cumplirse. Lenin había abolido lo que para él era el caótico mercado libre. El Estado controlaba la economía. Fijaba salarios y precios. Pero el gran experimento marxista pasaba por dificultades. Lenin tenía entre manos un desastre económico. La Rusia soviética era un país sombrío, asolado por el frío, la hambruna y la muerte.
Lenin sabía que era precisa una política distinta, por lo que instituyó la que se dio en llamar Nueva Política Económica. Lenin autoriza a los granjeros a vender sus propios productos y tierras. Permite la creación de pequeñas empresas, lo que origina un renacimiento económico. Pues bien, sus camaradas más izquierdistas lo atacaron con saña por traicionar los principios bolcheviques y marxistas. Lenin, por aquella época, ya había sufrido un ataque y no gozaba de buena salud. Y pese a ello, subió a la tribuna casi por última vez en su vida. Y era el Lenin de siempre. Aún era vitriólico, era sarcástico. Dijo de sus críticos que eran imbéciles, estúpidos, porque el Estado, el gobierno, los bolcheviques, todavía controlaban el conjunto de la economía. El acero, los ferrocarriles, el carbón, la industria pesada, lo que él llamaba los puestos de mando de la economía. Lenin murió en menos de un año. Los dolientes que asistieron a los funerales de Lenin creían que la historia militaba en su bando y que en menos de 3 décadas, no solo Rusia, sino toda la Europa del Este y China, más de 1/3 de la humanidad, viviría conforme a los principios económicos del marxismo-leninismo. El sucesor de Lenin afianzaría aún más el dominio del Partido Comunista sobre los puestos de mando de la economía. Joseph Stalin introdujo la planificación central. Bajo su gobierno, el Partido Comunista planificó y gestionó todos los aspectos de la economía. Mientras que el comunismo parecía escalar posiciones, el capitalismo aguardaba el cumplimiento de su sentencia. Alemania y Austria lidiaban con las consecuencias económicas de la paz. Obligados a pagar las insoportables reparaciones por la guerra, los gobiernos de los países vencidos simplemente emitían más papel moneda. El resultado: inflación. Más inflación. Hiperinflación. Se necesitaba una cesta repleta de billetes para hacer la compra. Había gente que llevaba su dinero en una carretilla, puesto que una barra de pan costaba miles de millones de marcos. Hayek, que trabajaba en un centro de investigación estadística, necesitó 200 aumentos de sueldo en 8 meses. El dinero era más barato que el papel pintado. Se encendían los fogones con billetes de 1 millón de marcos. Unos zapatos que costaban 12 marcos en 1913 se vendían por 32 billones en 1923. En la cervecería que frecuentaba Hitler, una jarra de cerveza costaba 1.000 millones de marcos. La hiperinflación aniquiló los ahorros de la clase media. Y esa fue una de las causas del triunfo de los nazis, de Hitler. Obtuvieron el apoyo de esta gente que había perdido un dineral. Hayek siempre consideró la inflación un mal que corroía la sociedad y socavaba la democracia. La lucha contra la inflación se convirtió en la piedra angular de su pensamiento económico. En los años 20, mientras Europa aún se dolía de las heridas de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, en las ciudades al menos, se experimentaba un auge económico. Los estadounidenses gastaban dinero, bailaban, celebraban fiestas, compraban automóviles.
bebían ginebra clandestina y adquirían acciones. Montones de acciones. El mercado de valores, la bolsa de Nueva York, se había convertido en el pasatiempo nacional. Los norteamericanos no se cansaban de él. Y por aquel entonces las acciones de mayor éxito eran las de las nuevas compañías radiofónicas. La radio era la Internet de los años 20, una industria surgida de la nada. La empresa más atractiva era la RCA, que en pocos años pasó de cotizarse de $1.50 la acción a 600. Los norteamericanos no tenían hartazgo. Se trataba del clásico mercado burbuja. Entonces el Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929, la burbuja estalló. Los precios bajaron vertiginosamente. La caída en picado fue imparable. Ocho horas después del cierre de la bolsa, las teleimpresoras aún vomitaban malas noticias. El crack de la bolsa de valores sumió a los Estados Unidos en la desesperación. Durante los años 30, se produjo en los Estados Unidos un auténtico y absoluto colapso. Desde la perspectiva de la gente, cundía el desaliento a medida que los valores caían sin cesar. La gente se encontró sin ingresos, sin medios para saldar sus deudas, sin capacidad adquisitiva. Todo se derrumbó. El vendedor de utensilios agrícolas, la tienda de ropa, el comerciante, todo se desplomó. Y por supuesto, los bancos fueron detrás. El pánico se apoderó de la gente. Se apresuró a retirar los ahorros ganados con el sudor de su frente. Un pánico bancario conlleva colas por todo el vestíbulo que llegan a la calle y dan la vuelta a la manzana. Gente esperando día y noche para ver si podían retirar su dinero. Los millones de personas que no pudieron retirarlo, lo perdieron todo. A partir de la crisis del 29, alrededor de la mitad de los bancos estadounidenses cerró. El gobierno no fue capaz de contener el desplome de la bolsa. De hecho, empeoró la situación. Private construction virtually ceases. Mills and factories shut down. Railroads come to a virtual standstill. Millions of Americans, men, women, and children, wait in the cold, on bread lines, in soup kitchens. 3 million Americans are ex-wage earners, unemployed, and the ranks of the unemployed are to soar to 15 million. Los bancos quebraron. La industria se bloqueó. Millones de personas quedaron desempleadas. En Gran Bretaña, los trabajadores, en su mayoría veteranos de guerra, marcharon por todo el país para elevar al gobierno una sencilla reivindicación: su derecho al trabajo. En Italia, España y Alemania marchaban a un paso diferente. El fracaso del capitalismo acrecentó la sombra del fascismo. John Maynard Keynes vio cómo sus pesadillas se hacían realidad. En Cambridge, Keynes trataba de salvar al capitalismo de sí mismo por medio de un estudio sobre las causas de la Gran Depresión y cómo remediarla. Su propósito era reescribir las reglas de la economía, contemplar la economía como un todo, como una máquina controlable. Keynes fue el verdadero artífice de la macroeconomía.
Conceptos que hoy damos por sentados como Producto Interior Bruto, tasa de desempleo, tasa de inflación. Él definió todos los rasgos generales de la economía. Estaba escribiendo un libro que, a su juicio, revolucionaría nuestra concepción de los sistemas económicos. También nos proporcionaría los medios para asegurarnos de su correcto funcionamiento. Fue escrito en el contexto no solo del colapso de la economía mundial, sino del latente derrumbamiento del sistema democrático. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933. La democracia perdía terreno, y con ella el sistema de libertades. Por ello, Keynes debía encontrar una solución para la Gran Depresión, o de lo contrario, la democracia quedaría desplazada por el totalitarismo. El recién elegido presidente Franklin Delano Roosevelt se enfrentaba a un desastre económico. Su esposa, Eleanor, describía el día de la toma de posesión como muy solemne y un poco aterrador. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Las palabras de confianza de Roosevelt dieron cohesión al país. Después se embarcó en un vertiginoso programa de reformas. Para Roosevelt y el New Deal era la guerra. Estaban en guerra contra la Gran Depresión y contraatacaron emprendiendo una actividad frenética con programas para aliviar la situación de los parados, de los hambrientos, proyectos para la creación de empleo. Se crearon embalses, carreteras y parques nacionales. Paralelamente, instituyó un plan regulador del capitalismo como no se había visto antes, con el fin de proteger a la gente de la temeridad del mercado sin trabas. En su fuero interno, Roosevelt temía que el mercantilismo hubiese fracasado, por lo que fundó infinidad de nuevas agencias reguladoras de la banca, del mercado de valores, del propio capitalismo. Se construyó un nuevo cuartel general para el celebrado órgano rector del gobierno, la Comisión Interestatal para el Comercio, que puso freno a las fuerzas de mercado y controló al capital. Bajo la política del New Deal, la industria fue objeto de una gran cantidad de normas y regulaciones. Las compañías aéreas son buen ejemplo de ello. Había quien montaba un negocio de este tipo muy competitivo e iba a la quiebra. Entraban nuevos inversores, también se arruinaban. Era muy inestable. Por lo que el New Deal intervino y dijo: vamos a estabilizar esta industria. Fijaremos los precios que podéis cobrar por los pasajes. Os marcaremos las rutas aéreas. Y con este sistema erradicaron estos círculos viciosos de auge y desplome de las aerolíneas. Y en cierto sentido, esto es lo que pretendían hacer en todos los campos de la economía norteamericana. En 1936, John Maynard Keynes finalmente publicó su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Un genial análisis del método para combatir la depresión. Demostrando a los gobiernos la plausibilidad del control de sus economías, Keynes se convirtió en el economista más influyente de su tiempo. La solución propuesta por Keynes para el desempleo consistía en que el gobierno debía invertir dinero en la restauración y el afianzamiento del pleno empleo. El gasto público, decía Keynes, debería ir a contracorriente. En tiempos de bonanza tendría que reducirse el gasto y acumularse un superávit. En las temporadas de crisis, como la Gran Depresión, debería intensificarse, entrar en déficit, para así devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores. Dio a la gente la esperanza de que el paro tenía solución sin recurrir a los campos de concentración.
La Universidad de Cambridge fue la cabeza de puente para el desembarco de Keynes en los Estados Unidos. John Kenneth Galbraith fue uno de los primeros apóstoles de Keynes en los Estados Unidos. He repetido muchas veces que pienso que tuve algo, quizá bastante, que ver con la travesía del Atlántico de Keynes. Al regresar, me encontré con que mucha gente había leído la teoría general, y aquello fue un soplo de ilusión y optimismo. En Washington, las ideas de Keynes convulsionarían la política económica. Los gobiernos debían aprender a aceptar una pequeña tasa de inflación para contener el desempleo. Resistir ante los financieros conservadores, pedir dinero prestado y contratar gente por todo el país, rescatándolos del paro. Este era el punto fundamental. Y no había que preocuparse por el acúmulo de adeudos. O, para ser exactos, te preocupabas por ello, pero seguías adelante. Las ideas de Keynes comenzaron a ganar terreno. Se necesitó una guerra mundial para que el gobierno adoptase la política de Keynes. El gobierno estadounidense tomó dinero prestado y lo invirtió en la campaña bélica. La alta tasa de desempleo bajó y la depresión desapareció. Men and women to make the uniforms, machinists to make the guns and ammunition, auto workers to produce the jeeps and trucks, to build the ships and tanks, civilian soldiers to turn out the fighters, the bombers. Durante la guerra, haciéndose cargo del control de precios y sueldos, John Kenneth Galbraith fue testigo de la recuperación económica. Fue una ocasión inmejorable para demostrar las tesis del keynesianismo. Y creo que es justo decir, como joven keynesianista de Washington, en contacto con otros keynesianistas, que todos lo vimos claramente por aquel entonces. En un programa de radio, Keynes expresó su esperanza de que lo que había funcionado durante la guerra funcionaría en tiempos de paz. Si la fabricación de armamento es un auténtico remedio contra el desempleo, se ha puesto en marcha un gran experimento. El bien puede originarse a partir del mal. Quizá aprendamos un par de trucos que resultarán útiles el día en que llegue la paz. Ahora profesor de la London School of Economics, la Escuela de Económicas de Londres, Hayek temía que el mundo feliz de Keynes fuese un gran paso en la dirección equivocada. Atacó la opinión generalizada del crecimiento en su obra Camino de servidumbre. Sarcásticamente dedicado a los socialistas de todos los partidos, resultó ser un éxito popular. Incluso se editó una versión en cómic. Su mensaje era sencillo y directo. Demasiada planificación gubernamental implicaba demasiado poder gubernamental. Demasiado poder gubernamental sobre la economía destruye la libertad y esclaviza al hombre. Para Hayek, el dirigismo de la administración pública central significaba el primer paso hacia el Estado totalitario. Hayek pensaba que puesto que la libertad es un valor absoluto, se debe permitir que un sistema de libre competencia se regule a sí mismo. Y si en ocasiones eso acarreaba una alta tasa de desempleo, habría que aguantarse con ella. Hayek siempre rechazó la macroeconomía. Condenó cualquier tipo de intervencionismo estatal, incluso durante la Gran Depresión. Mientras que Keynes era partidario de esta, decía a largo plazo estaremos muertos. Y a largo plazo, si permitimos que las cosas sigan así sin remediarlas, tendremos muchos Hitlers, numerosas guerras y montones de Stalins. ¿Y quién tenía razón? La mayor parte de la gente habría estado de acuerdo con Keynes cuando escribió a Hayek. No deseamos que no haya planificación.
Ni siquiera menos planificación. Más bien, queremos más. En esta batalla ideológica, Hayek estaba en el bando de los vencidos. Tenía buena reputación como economista en 1944, cuando publiqué Camino de Servidumbre. Y fue considerado incluso en círculos académicos como la maliciosa campaña de un reaccionario para destruir unos elevados ideales. Con el mundo en guerra, Keynes se trasladó a un magnífico hotel de Bretton Woods. En este lugar, delegados de todo el mundo se reunieron para organizar la economía de la posguerra. En la conferencia de Bretton Woods se constituyeron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fueron concebidos para conferir estabilidad a la economía mundial y prevenir situaciones como el desempleo y la depresión de la década de los 30. El idealismo y la humanidad de Keynes fueron su inspiración. There's never been such a far-reaching proposal on so great a scale to provide employment in the present and increase productivity in the future. And I doubt if the world yet understands how big a thing we are bringing to birth. A Keynes no le quedaba mucho tiempo de vida. Enfermo y agotado por el trabajo, su salud se quebró. Sin embargo, su reputación e influencia le sobrevivieron. Cuando Keynes falleció, él y yo éramos los economistas más conocidos. Entonces ocurrieron dos cosas. Keynes murió y fue elevado a los altares. Y yo me desacredité con la publicación de Camino de Servidumbre. Y aquello alteró completamente la situación. Durante 30 años solo se contempló a Keynes, mientras que yo fui relegado al olvido paulatinamente. La guerra había finalizado y las tropas regresaban a casa. La última de las 3 cumbres celebradas por los aliados durante la guerra se celebró en un palacio del suburbio berlinés de Potsdam. Truman, Churchill y Stalin se reunieron para confeccionar un plan de paz y volver a trazar el mapa europeo. Sus diversos sistemas económicos ofrecían caminos alternativos hacia la prosperidad. No obstante, la sombra de la Gran Depresión era alargada. No cabe duda de que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se había perdido enormemente la fe en la economía de mercado. Existía un sentimiento de reticencia en todo el mundo. No queremos seguir ese camino, queremos ir por un camino mejor. Las tropas británicas volvieron a casa a tiempo para las elecciones generales. Regresé por barco en el verano de 1945. Yo era piloto de la Fuerza Aérea Británica y a mis 19 años me eligieron candidato por el Partido Laborista. Todos aquellos soldados decían, nunca más, no volveremos al paro, a la Gran Depresión, al fascismo, al rearme. Queremos construir una nueva sociedad. Durante los sombríos años de la guerra, en Gran Bretaña gobernó una coalición de conservadores y laboristas. Winston Churchill, el gran caudillo en tiempos de guerra y presidente del Partido Conservador, esperaba una fácil victoria. Por donde quiera que fuese, grandes masas aclamaban al héroe nacional. Encabezando la campaña contra Churchill estaba Clement Attlee, líder del Partido Laborista. Attlee arguía que Gran Bretaña había planificado la guerra
y ahora la planificación ganaría la paz. Sabíamos que nuestro pueblo jamás habría resistido los bombardeos, la pérdida de vidas y las desventuras, de no ser por la confianza que había depositado en que su gobierno ponía en práctica una política justa. Buscábamos asegurar la continuidad de este sistema justo y de la planificación y el control después de la guerra. Churchill, influenciado por la obra de Hayek, Camino de servidumbre, se oponía al dirigismo y el control. No socialist system can be established without a political police, some form of Gestapo. Se dejó llevar por esto de la Gestapo. Y ello, por supuesto, llevó las cosas a niveles absurdos. ¿La Gestapo en Gran Bretaña? Attlee, un socialista cristiano de modales suaves, dio la metedura de pata de Churchill un giro siniestro. Attlee, contraviniendo su costumbre, se refirió a ese profesor extranjero como ese Augusto Friedrich von Hayek, ese tipo extranjero de ligero acento alemán. Gran Bretaña acudió a las urnas. El resultado fue sensacional. Here is the state of parties up to 3 o'clock in Vigo. Conservatives, 180. Labour, 364. Churchill ya era historia. El pueblo había votado por una nueva Gran Bretaña socialista. El Partido Laborista llegó al poder simplemente porque la gran mayoría del pueblo, y en particular los hombres y mujeres que habían sufrido la guerra, los terribles años de la depresión, dijeron: Churchill ha hecho un buen trabajo como líder durante la guerra, pero no confiamos en él para ganar la paz. What kind of society do you want? Attlee prometía a su partido que fundarían la Nueva Jerusalén. Let's go forward into this fight in the spirit of William Blake. I will not cease from mental fight, nor shall the sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. El poema La Nueva Jerusalén, de William Blake, se convirtió en el himno del movimiento laborista. El pueblo que había padecido una guerra lo consideraba justicia natural. ¿Por qué no compartir tus recursos? De este modo destruimos la concepción de la propiedad privada como algo sagrado. Cuando el laborismo se alzó con el poder, los capitalistas fueron obligados a vender sus negocios. Los laboristas instituyeron una economía mixta, en la cual las industrias nacionalizadas coexistían con las empresas privadas. Desde aquel momento, las industrias ahora estatales, como las minas de carbón, los ferrocarriles y las acerías, ya no enriquecerían a empresarios y accionistas, sino que servirían al bien común. Fue un acto de regeneración, de renovación. Aquello significaba esperanza, y fue la esperanza lo que nos proporcionó el estado de bienestar, la seguridad social, el pleno empleo, los derechos sindicales, lo que reconstruyó el país desde sus cimientos. El estado de bienestar garantizaba la protección gratuita, desde el útero a la tumba. Nadie, rico o pobre, tenía por qué preocuparse por la pobreza, la ignorancia, el desempleo, la enfermedad, la salud o la vejez. Y la gente pensaba, esto es mejor que permitir que gobierne el mundo un grupo de jugadores que no se preocupa de nosotros, sino de los beneficios. Al finalizar la guerra, Rusia era un coloso militar e industrial. Mediante el Ejército Rojo y la Policía Secreta, Stalin impuso su sistema económico en media Europa. La economía dirigida de Lenin y Stalin había derrotado al fascismo. El socialismo científico parecía estar en alza. El socialismo avanzaba.
El capitalismo y el mercado libre se batían en retirada. Alrededor de un tercio de la humanidad adoptó el socialismo. En algunos casos mediante la revolución, en otros por la brutal imposición del Ejército Rojo. El mundo estaba dividido. Había estallado la Guerra Fría. Hayek amaba la montaña. Afirmaba que en ella se respiraba libertad. No obstante, consideraba que los ideales socialistas y el dirigismo económico atentaban contra la libertad. Por ello organizó un congreso en un antiguo hotel situado en la cima del Mont Pelerin, el Monte Peregrino. En 1947, Hayek hizo realidad un gran sueño, consistente en convocar una asamblea de 36 miembros, principalmente economistas, algunos historiadores y un grupo de periodistas. Un puñado de los que él consideraba supervivientes, buenas personas, capaces intelectuales, gente que comprendía la economía de mercado y el panorama general de la época. Hayek pensaba, y con él las personas que allí se reunieron, que la libertad corría un serio peligro. Uno de los delegados era un joven economista de Chicago, Milton Friedman. El objetivo de la reunión era muy claro. Hayek y otros pensaban que el mundo estaba decantándose por el dirigismo, por lo que nosotros deberíamos de algún modo desarrollar una corriente intelectual que compensase aquel movimiento. Se reunieron en el bar de la planta baja. La sala y sus muebles no han cambiado mucho. El mundo entero estaba ensombrecido por el telón de acero, por la amenaza rusa, por el fracaso en el establecimiento de la democracia en la Europa del Este y por la hegemonía intelectual de las ideas colectivistas surgidas tras la guerra. El razonamiento consistía en que la democracia es imposible sin una economía libre. Se necesita una economía libre. La libertad económica es una condición necesaria, si bien no la única, para que haya democracia. Los debates fueron apasionados. En una ocasión, el antiguo mentor de Hayek, Ludwig von Mises, abandonó airado la reunión. En pleno debate sobre la distribución de los ingresos, en el cual participaban personas que no eran precisamente socialistas ni igualitarias, gente como yo, Mises se levantó y dijo: «Sois un atajo de socialistas», y abandonó la sala. Sin embargo, Hayek afirmó en el Congreso que tenían una buena lección que aprender de los socialistas. Hayek rindió un gran tributo a los intelectuales socialistas y dijo que la gran fortaleza de los socialistas residía en que tenían la valentía de ser idealistas. Tener una teoría, tener un proyecto, tener una visión y luchar para ponerla en práctica contra viento y marea. Al final de la conferencia, Hayek predijo una larga lucha. Una batalla ideológica que habría de alargarse 20 años o más, hasta que el mundo cambiase de opinión. Entretanto, Hayek solo vislumbraba una chispa de luz. La guerra había dejado a Alemania en ruinas. Su economía se había desintegrado. Los mercados estaban hundidos, las tiendas vacías. Los rusos ya habían ocupado Alemania Oriental y estaban esperando a que el resto cayese en sus manos. En los sectores de ocupación norteamericana y británica, la violenta inflación había devaluado completamente la moneda alemana. En el invierno de 1948, los aliados nombraron director económico al corpulento economista fumador de puros llamado Ludwig Erhard.
Antinazi acérrimo, Erhard era partidario del mercantilismo y compartía muchas de las convicciones y tesis de Hayek. Pero también creía que las regulaciones económicas de los aliados empeoraban la situación. Las autoridades de ocupación habían impuesto un sistema que ejercía un excesivo control sobre los salarios y los precios, aunque, por supuesto, el control sobre salarios y precios jamás frena la inflación, de tal forma que lo único que hicieron fue congelar la economía. Esto llevó a la creación del mercado negro, y los cigarrillos americanos eran la moneda de curso legal. Nadie se fumaba los cigarrillos, se empleaban para las pequeñas transacciones. El coñac era el medio de pago para las grandes transacciones. Los aliados introdujeron una nueva moneda, el marco alemán, que sustituyese al devaluado marco del Reich. Pero Erhard juzgaba esta medida insuficiente, así que, sin informar previamente a los aliados, hizo un sorprendente anuncio radiofónico. Ludwig Erhard, un hombre legendario, decidió, sin preguntar a nadie y contra la voluntad de las autoridades norteamericanas de ocupación, dejar de ejercer el control sobre los precios. Al día siguiente, el general Lucius Clay, responsable de la Alemania ocupada, exigió una explicación a Erhard. Clay dijo, ¿qué ha hecho? Ha alterado el control sobre los precios de los aliados. Erhard contestó, general, no lo he alterado, lo he abolido. Y Clay replicó, mis asesores me aseguran que es un gran error. Erhard respondió, general, mis asesores me aseguran lo mismo. De la noche a la mañana desapareció el mercado negro. La gente dejó de acaparar bienes y se pusieron a la venta productos que no se habían visto en 10 años. Esto puso en marcha a los mercados con libertad de precios. Los escaparates vacíos de las tiendas se llenaron con los productos que empezaron a salir a la luz. Y así se originó el milagro económico alemán. La economía social de mercado alemana aunaba el mercado libre y un sólido estado de bienestar. En pocos años, la economía social de mercado alemana superó a la economía británica más dirigida. Sin embargo, por entonces nadie quería inspirarse en el modelo alemán. La mayor parte de los estados preferían planificar sus economías.